Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en los titulares, algo que sinceramente pocos nos esperábamos. Vamos a desgranar los rumores que han salido a la luz sobre Burak y Neslihan. Sí, han oído bien. Esos nombres que tantos de nosotros conocemos y admiramos, y que de repente se ven envueltos en un torbellino de especulaciones que parecen sacadas de una telenovela. Si este tipo de contenido te gusta y quieres estar siempre al día con lo último del mundo del espectáculo y las noticias más impactantes, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Prometemos que no te arrepentirás. Ahora, entrando en materia, ¿de qué van exactamente estos rumores que han explotado recientemente? Pues bien, la situación gira en torno a Burak Özçivit, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento, y a Neslihan Atagül, su talentosa CEO protagonista en una de las series que marcó un antes y un después en la televisión turca. Lo que se está diciendo y que ha prendido fuego a las redes sociales y a los foros de fans, son especulaciones bastante intensas sobre su relación actual. Verán, como muchos de ustedes saben, Burak y Neslihan compartieron pantalla en Kara Sevda, una serie que fue un éxito rotundo a nivel internacional. La química entre ellos era innegable, esa complicidad que hacía que cada escena fuera magnética y que, naturalmente, alimentó las esperanzas de muchos de sus seguidores de verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Sin embargo, y aquí es donde entra el giro inesperado, la realidad es que ambos han seguido caminos distintos en cuanto a sus relaciones personales. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy reconocida, y juntos tienen un hijo, Karan. Neslihan, por su parte, está casada con el también actor Kadir Doğulu. Entonces, ¿de dónde salen estos rumores? Pues parece que los murmullos se intensificaron a raíz de ciertos eventos o comentarios que han surgido recientemente. Uno de los puntos que más ha dado que hablar es la reciente aparición de Burak y Neslihan juntos en un evento. No es que hayan estado juntos de manera casual, sino que asistieron a una gala importante y, como era de esperar, las cámaras se posaron en ellos. Las fotos y vídeos que circularon capturaron un momento de aparente cercanía o, al menos, de una cordialidad muy comentada. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a analizar sus interacciones, sus miradas, sus palabras. Y como sucede a menudo en el mundo de la farándula, una simple fotografía o un gesto amable pueden ser magnificados y dar pie a todo tipo de interpretaciones. Algunos argumentan que esa cercanía en el evento es simplemente el reflejo de una buena relación profesional y quizás, de una amistad duradera, dada la intensidad del proyecto que compartieron. Otros, sin embargo, han interpretado esa interacción como algo más, como una señal de que hay una conexión especial que trasciende la pantalla. Y es precisamente esta dualidad de interpretaciones lo que ha avivado la llama de los rumores. Además de esa aparición conjunta, parece que ha habido ciertos comentarios en redes sociales, por parte de seguidores o incluso de perfiles anónimos, que sugieren una posible tensión o una relación compleja entre Burak, Neslihan y sus respectivas parejas. Hablamos de especulaciones sobre celos, incomodidades, o incluso indicios de que hay algo más que una simple amistad. Es crucial recordar que en la mayoría de estos casos, hablamos de rumores sin confirmación oficial. El mundo del espectáculo vive de estas especulaciones, y a veces, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve muy delgada. Vamos a ser claros, tanto Burak como Neslihan están felizmente casados y aparentemente enfocados en sus familias y carreras individuales. Burak y Fariye forman una pareja muy admirada y su hijo Karan es su mayor orgullo. Neslihan y Kadir también parecen tener una relación sólida y de apoyo mutuo. Por lo tanto, la aparición de estos rumores es, como decíamos en el título, algo que realmente no nos esperábamos. ¿Será que hay algo de verdad en todo esto? ¿O es simplemente la imaginación de los fans y la necesidad de crear historias alrededor de sus ídolos? Analizando un poco más a fondo, es interesante ver cómo la dinámica de estas especulaciones se desarrolla. Por un lado, tenemos a los fanáticos que idealizan a sus actores favoritos y desean verlos juntos, creando narrativas que a menudo no se corresponden con la realidad. Por otro lado, están los medios de comunicación y las redes sociales, que en su búsqueda constante de contenido, a menudo magnifican cualquier mínimo
a interacción o comentario para generar tráfico y debate. Y en medio de todo esto están los propios artistas, quienes, en muchas ocasiones, se ven atrapados en un torbellino mediático que puede ser incómodo y a veces injusto. Podríamos considerar que estos rumores surgen, en parte, por el legado de Kara Sebda. La serie dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La intensidad de la historia de amor entre Kemal y Nihan, la pasión que transmitían Burak y Neslihan, creó un vínculo muy fuerte con el público. Y cuando los actores que interpretan a personajes tan icónicos se reúnen, es natural que los fans revivan esas emociones y busquen indicios de que esa magia persiste fuera de la pantalla. Es un fenómeno común en la industria del entretenimiento, donde las historias de amor ficticias a menudo se desean en la vida real. Sin embargo, es fundamental mantener la perspectiva. Las relaciones personales son complejas y privadas. Lo que vemos en pantalla es actuación, es interpretación. La química que traspasa la pantalla es en gran medida el resultado de un buen guión, una dirección acertada y la habilidad de los actores para encarnar a sus personajes. No debemos confundir la ficción con la realidad. Burak y Neslihan, al ser profesionales, seguramente mantienen una relación cordial y de respeto mutuo, basada en la experiencia compartida y en el éxito que cosecharon juntos. Pero eso no implica, ni mucho menos, que exista algo más allá de una buena amistad y una relación profesional sólida. También es importante mencionar la influencia de las redes sociales en la propagación de estos rumores. Una publicación anónima, un comentario malintencionado, una foto sacada de contexto, pueden viralizarse en cuestión de minutos y crear una ola de desinformación. Los algoritmos de las plataformas a menudo priorizan el contenido que genera interacción y debate, lo que puede amplificar rumores sin fundamento. Por ello, como consumidores de contenido, debemos ser críticos y cautelosos con la información que consumimos y compartimos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, los rumores que han salido a la luz sobre Burak y Neslihan giran en torno a especulaciones sobre su relación actual, avivadas por su reciente aparición conjunta en un evento y por comentarios y malentendidos en redes sociales. La mayoría de estas especulaciones parecen ser fruto de la imaginación de los fans y de la amplificación mediática, ya que ambos actores están casados y aparentemente felices en sus respectivas vidas personales. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, la ficción y la realidad a menudo se entrelazan de maneras inesperadas y que debemos ser conscientes de la diferencia entre ambas. Y hasta aquí llegamos con el análisis de estos sorprendentes rumores. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que es simplemente producto de la imaginación colectiva? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y el contenido que creamos, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Burak y Neslihan. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.